Mis estimados estudiantes, voy a dar la explicación de cómo se empezaron a crear los números, las clases de los números y para qué se usan. Los primeros números que empiezan a aparecer cuando empieza el ser humano a manejarlos y a idealizarlo en su cabeza son los naturales, que surgen por la necesidad de contar y van desde el 0 en adelante, 0, 1, 2, 3. También sirven para identificar personas u objetos, para ordenar, para crear claves o dar información como una dirección, entre otras cosas. Vemos acá, ¿no? Por ejemplo, que acá la camiseta de un jugador, identificamos que para ese equipo tiene el número 8. La identificación, ¿no? El documento o la cédula nos permite saber que esta persona, aparte del nombre, tiene un número que asigna la fecha de nacimiento, también le asigna un número de identificación para esa persona que aparece en el sistema. También miren, en cuanto a lo que es ordenar, miren acá tenemos el primer puesto, el segundo puesto, el tercer puesto en una competencia, esos trofeos. Ahí nos indica que estos números sirven también para ordenar, para saber la cantidad de una serie de objetos, una manzana, 2 manzanas, 4 manzanas, 3 manzanas. Y además hay que conocer características que son infinitas, o sea que tiene el primer elemento que es el 0, pero no terminan nunca, porque van del 0 hasta el infinito, 0, 1, 2, 10 millones, hasta lo que se nos ocurra. Y las operaciones que siempre se pueden resolver son la adición, que sería la suma, ¿no? La multiplicación y la potenciación. Y hay otras operaciones que sí se pueden resolver, pero con ciertas condiciones, como la resta, la división y la radicación. Entonces, eso serían lo que es los números naturales. Los números enteros incluyen a estos naturales y además a valores negativos. Considera ejemplos como deuda frente a ganancia. Por ejemplo, si tenemos 5 monedas, al tener dinero decimos que tenemos 5 positivos, y tenemos 5 monedas en deuda, se dice que es negativo. Y una forma de registrar la escasez o la deuda de esa negatividad. Surge también de permitir que las restas imposibles ante el número natural, cuando el primer número, que era el minuendo, era menor que el sustrayendo, no tenían solución en esos números naturales, por lo cual, imaginemos, si yo tengo un canasto con 5 manzanas y le quiero quitar 7, me van a faltar 2. Ese faltante se puede considerar negativo en el número entero. Este tipo de operaciones. O sea que como incluyen números naturales, también se pueden resolver la adición, la multiplicación, la potenciación y la resta. Las otras operaciones que quedan la división y la radicación con ciertas condiciones. También permite tener puntos de referencia para marcar desde el 0 y medir distancias en sentido opuesto, que pueden ser hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba y abajo, considerando nuestra referencia. Si ponemos positivo o negativo, miren por acá, consideramos el punto de partida 0, hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda negativo. Los números positivos son mayores cada vez que yo me alejo del 0 y también son mayores a los negativos. Después los positivos para arriba en una distancia vertical son positivos y para abajo negativos, como los ejemplos que veremos a continuación en la vida real, para que se usen aplicaciones reales, ¿no? Los números enteros se usan para representar situaciones de vida cotidiana donde existen acciones o direcciones opuestas. Yo puse un punto de referencia o de equilibrio, por ejemplo, la ganancia en una empresa se consideran positivo, por ejemplo, $500. Pérdidas, deudas o costos negativos, $200 de deuda o de costo. Vemos acá en una planilla de una empresa. Ventas que han ingresado, $120.000 positivos. Costo de venta, $78.000 negativos. Y así con otros conceptos. Vemos que en economía se aplica. Hay que tener en cuenta solamente el contexto. En el clima o temperatura. Temperaturas superiores a 0
grados centígrados son considerados templados o cálidos, agradables, positivas, como 25 grados centígrados. Y bajo cero, lugares donde están congelados muy fríos, y se considera 10 grados centígrados negativos, que significa bajo cero. Como registra acá un termómetro. Temperatura muy fría, muy mínimo, acá tiene 3.5 grados centígrados y acá positivo. En la geografía, la altitud o la depresión, que sería lo que está debajo del nivel del mar, para arriba son positivos, esta montaña, y para abajo del mar negativo. También puede ser, por ejemplo, un pozo. Si enterramos un poste, todo lo que está del poste para acá abajo es negativo y todo lo que está del poste para arriba es positivo, desde el nivel del suelo. Líneas temporales o de tiempo, acontecimientos históricos, por ejemplo, ubicamos el nacimiento de Cristo como el origen cero, todo lo que va para adelante positivo y para antes negativos, como en este gráfico. Acontecimientos posteriores a Cristo positivo y anteriores negativos. Después están los números racionales, que abarcan fracciones y decimales, pero también incluye tanto los números naturales y los números enteros, por lo cual también pueden ser negativos. Y se crearon por la necesidad de medir y repartir cantidades que no son exactas, porque los números enteros pueden medir, por ejemplo, 20 metros para arriba, positivo, 20 metros para abajo, negativo. Pero si por ejemplo 20 metros y medio no, ya tendríamos que allí abarcar números racionales. Y se crean para permitir hacer esas representaciones. Y, como dije antes, abarcan números naturales, los enteros, las fracciones decimales, tanto positivos y negativos. Porque representan parte de un todo. Por ejemplo, la mitad de una taza, que es un medio, se hace un dibujo, un cuarto de cucharita de sal. Se usa mucho ese vocabulario cuando se cocina. Después, aplicaciones de números decimales en los deportes, por ejemplo, cuando se toma el tiempo de un corredor de Fórmula 1, de carros o automóvil, o un maratonista en el atletismo, 100 metros, se toma esta medición, 9.58, que es un poco más de 9 segundos y medio, ¿ves? Como el cronómetro. Acá usé un cronómetro que tenía yo en el teléfono y me dio 6.86 segundos. Un poco más de 6 segundos y casi 7 segundos. Esos son los decimales que se puede usar en la vida diaria. También se puede utilizar para, por ejemplo, determinar los precios de una mercadería, el sueldo. Por ejemplo, una persona cobra 200.000.50 millones de pesos. Después las dosis de medicamentos, que se miden gramos por hora, por ejemplo, un mililitro, 4.5 mililitros. Por ejemplo, acá ven, las dosis se indican 3, o punto mililitros. Se usan en la medicina, los decimales. Y eso es muy clave porque un error mínimo puede ocasionar la mala aplicación de la dosis hasta la muerte en las personas. Es algo muy delicado cuando se usan los números en zonas de la medicina. Después los números irracionales. Los números irracionales son números independientes de los números racionales. Si bien pueden ser negativos y positivos, surgen de números donde al aplicar por lo general una raíz, esa raíz no se puede obtener como una fracción ni como un decimal, con números infinitos o repetitivos. Entonces, allí surgen los irracionales, como la raíz cuadrada de 2, la raíz cuadrada de 3. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 no, porque si resolvemos, la raíz cuadrada de 4 da 2, y me da un número entero, o exacto. La raíz cúbica de 8 es otro ejemplo, y hay números muy especiales, como el número pi, que es este que está acá, que tiene muchos decimales, pero se conocen los primeros 4, que son 3.1415. Bien, que se usa mucho en la geometría, que más adelante lo verán, en círculos, por ejemplo. Y después tenemos el número e, que se llama de base neperiano natural,
que los decimales están acá, 2.71 y 828, y siguen, ¿ves? Estos puntos suspensivos quieren decir que tienen un número ilimitado después de la coma. Y se usa mucho en lo que es crecimiento de poblaciones de bacterias, en economía también, en casos especiales. Y surgen los números reales, que los números reales traten de unir a los racionales y a los irracionales. Recordemos, como dije anteriormente, los irracionales son números independientes de los racionales, de los naturales y de los enteros. Pueden ser negativos y positivos, pero son independientes. En este esquema, dando un repaso de lo que acabo de escribir, se van a notar más lo que acabo de decir. Por ejemplo, los números naturales son los primeros. Después están los números enteros que abarcan a todos estos números naturales más los números negativos. Después están los racionales que abarcan tanto números naturales, enteros, fracciones y decimales. Después ven que acá está solo los números irracionales que pueden ser positivos o negativos, pero están aislados, que no están dentro de esta bolsa. Y después esta bolsa de los reales abarca tanto los racionales, los enteros, los naturales y también los irracionales. Por lo cual, si yo digo que un número es real, a la vez estoy diciendo que puede llegar a ser irracional, racional o entero natural. Tener en cuenta esos conceptos, son preguntas de examen o quiz. Entonces, esta sería la explicación general para que ustedes vayan repasando la identificación de números y saber para qué se usan.